Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo encarecidamente, esto es una recomendación personal, no todos los días lo hago. Hoy recomiendo que se queden con nosotros, sobre todo si quieren conocer un poco más de ajedrez y sobre todo historias de ajedrez. Hoy vamos a hablar con el que quizás sea, bajo mi opinión, quizás el comunicador sobre ajedrez por lo menos más experto, por lo menos que puede llegar a más gente, por lo menos en España. Hoy vamos a hablar con Leoncho García. Él es periodista, es experto en ajedrez, escribe en El País, ha colaborado con Radio Nacional, creo que con la SER. En definitiva, vamos a conocer el mundo del ajedrez. Leoncho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andrés, muchas gracias por esa presentación tan cariñosa. Gracias. La verdad que se lo decía a mi mujer y le digo, voy a entrevistar a Leoncho. Y dice, bueno, estará encantado. Digo, bueno. Yo espero que la gente, cuando acabe la entrevista, entienda por qué me parece que eres una persona que eres bastante digna de entrevistarte y creo que es interesante. Estás aquí en Lanzarote para celebrar esta tarde como dos actos distintos, ¿no? Uno más enfocado a los niños y otro una conferencia en la Socialdemocracia a las 8. No sé si el ajedrez enseña a pensar y es muy divertido. Leoncho, para los que nos estén viendo y quieran acudir esta tarde, ¿qué es lo que podrán ver si acuden a...? Bueno, primero quiero dejar claro que esa conferencia la puede entender cualquier persona, aunque no tenga ni idea de ajedrez, aunque no sepa ni mover un peón, porque lo que voy a hacer es explicar cuáles son los argumentos con base científica que demuestran que el ajedrez es una herramienta pedagógica muy útil. Hay diversos estudios científicos realizados durante más de 100 años que demuestran eso. Los alumnos que juegan al ajedrez desarrollan más su inteligencia en general y mejoran sus notas, particularmente en matemáticas y en comprensión lectora, que a los telespectadores esto les sonará mucho porque es precisamente donde los niños españoles, por término medio, están fallando más en el informe PISA. Entonces, bueno, voy a explicar eso, voy a explicar otras muchas virtudes que desarrolla el ajedrez. Hay incluso una aportación canaria a esto, porque en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, en 2012, 3 psicólogos tinerfeños demostraron que el ajedrez desarrolla también la inteligencia emocional, lo cual completa lo que ya sabíamos sobre la inteligencia cognitiva. Y todo esto, bueno, pues lo mezclaré con algunos fragmentos de la película En busca de Bobby Fischer, que es muy buena, y, en fin, debatiremos un poco sobre esto. En busca de Bobby Fischer, te voy a preguntar, era una de las preguntas que tenía, pero ya que lo has sacado. De temática, porque En busca de Bobby Fischer, un poco el punto de vista de la película es un poco que tampoco las obsesiones, ¿no? El chico al final lo que se convierte en un campeón, pero no un gran campeón mundial, pero sí un hombre completo. ¿Cómo ha tratado el cine el mundo del ajedrez? Hay películas espantosamente malas sobre ajedrez y hay algunas muy buenas. Una de ellas es En busca de Bobby Fischer, otra es una francesa, La Diagonal du Fou, que ganó el Oscar a la mejor película en habla no inglesa, creo que hacia el 85. En esta que utilizo yo en algunas de mis conferencias, me gusta mucho porque trata de esa situación en la que muchos padres a veces se pueden encontrar, ¿no? De repente descubren que su hijo o su hija tiene un talento extraordinario para algo, en este caso el ajedrez, pero podría valer el piano, el fútbol, el tenis o lo que fuera, ¿no? Y pierden un poco la cabeza. Piensan que ese niño o esa niña les va a sacar de pobres, les va a hacer famosos, y se olvidan de algo esencial. Los niños deben jugar, deben divertirse, aunque sean unos portentos para algo, eso está muy bien. Claro. Que el niño sea un superdotado para lo que sea es fantástico, pero vamos a educarlo apropiadamente. Y no nos olvidemos que no hay que educarlo, en este caso, solo como ajedrecista, sino sobre todo como ser humano, porque si no, podemos tener problemas graves, como por ejemplo los tuvo Bobby Fischer, que acabó siendo una persona muy infeliz y muy enferma mentalmente, a pesar de ser quizá el mejor ajedrecista de todos los tiempos y de tener un cociente intelectual superior al de Albert Einstein, ¿no? Hablaremos de eso, porque también conociste personalmente a Bobby Fischer y tuviste un desencanto con él, ¿no? Bueno, no sé cómo llamarlo. Sí. Vamos a ver, yo estuve durante bastantes años carteándome y mandándome mensajes con Bobby Fischer a través de un amigo común, un venezolano que se llamaba Isidoro Cherem. Él durante 20 años estuvo prácticamente desaparecido y durante ese periodo yo estaba en contacto con él. Y conseguí por fin verlo en Frankfurt. Y lo que me pasó, supongo que te refieres a eso, es que el mismo día, después de años esperando el momento de conocer a mi ídolo, además de conocerlo, que fue maravilloso, también conocí la parte oscura de mi ídolo y conocí que odiaba a los negros y a las mujeres y a los comunistas y a los judíos, a pesar de ser el mismo judío. Esa noche fue, creo, la única o una de las poquísimas en toda mi vida en la que en vez de dormirme en 5 minutos,
tardé muchas horas, porque no entendías bien, claro, tenía sensaciones muy cruzadas, ¿no? Y lo que yo explico, por ejemplo, en la conferencia de hoy y en otras, es que en el caso de Bobby Fischer la clave está en su mala educación. Aunque él tuviera un componente genético de enfermedad mental, hubiera estado mucho más atenuada y hubiera sido mucho más feliz y probablemente hubiera jugado mejor al ajedrez incluso si hubiera recibido una educación equilibrada. Pero permitieron que se obsesionara con el ajedrez y eso le hizo mucho daño después. Pero entonces, bueno, voy a retomar porque me estoy adelantando a preguntas. Porque va a salir el tema de Bobby Fischer y en parte su locura, ¿no? El tema del ajedrez como modo de enseñanza. Estábamos hablando antes de que empezara la entrevista. Tu idea, tú has sido un gran valedor para que llegue a la docencia, ¿no? A los centros de enseñanza. ¿Puede llegar o al final siempre acaba habiendo trabas para que llegue el ajedrez a los colegios? De hecho ya está. Lo que se trata ahora es de impulsarlo de una manera, digamos, oficial, ¿no? Vamos a ver, estadísticas basadas en mis numerosos viajes por España dando conferencias. Hay como mínimo, y voy a ser conservador en los números, 300 colegios en España donde el ajedrez es asignatura obligatoria, al menos en un curso, y más de 1000 donde es optativa o extraescolar. Y no son muchos más colegios porque no hay suficientes docentes preparados para dar clases de ajedrez, digamos, para alfabetizar a los niños en ajedrez. Ahora de lo que se trata es de que, igual que hizo el Parlamento Europeo en 2012 y el Canario, por cierto, también en diciembre de 2012, el Parlamento Español, concretamente la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, el día 10 u 11 de febrero, está ya en la agenda oficial, va a discutir una proposición no de ley del PSOE, también en la misma línea, para introducir el ajedrez como asignatura en los colegios. Me consta, y tengo información de primera mano, que todos los demás partidos, incluido el PP, Coalición Canaria y todos los demás importantes que tienen alguna responsabilidad de gobierno en alguna comunidad autónoma, en principio están a favor. Pero la gran asignatura pendiente es que hay que formar a miles de profesores en ajedrez. Por eso, la decisión que tomó el Parlamento Canario, por unanimidad, que esto en España es poco menos que milagroso, ¿no? Que unánimemente todos los partidos se pongan de acuerdo en lo que sea, en España es tremendo. Bueno, pues decidieron que el ajedrez sea asignatura obligatoria, pero no pueden desarrollarlo porque no hay profesores preparados. ¿Y que se está en un proceso de formación o de...? Me consta que ya hay movimientos. Me consta, por ejemplo, que Caja Canarias está interesada en gestionar ese proceso de formación, que está en conversaciones directas con el presidente del Parlamento de Canarias. Y bueno, en realidad no es tan difícil. Lo que hace falta sobre todo es voluntad política, porque, bueno, sí, dinero siempre hace falta para todo, pero no tanto en este caso. Quiero decir, los docentes, los maestros de escuela, están recibiendo cursos de todo tipo constantemente, todos los años. Yeah. Lo que estamos hablando es de que hay que introducir el ajedrez en esos cursos que reciben los docentes. Hombre, sí, algún dinero hace falta, pero no estamos hablando de cantidades tremendas, ¿no? Yeah. Yo recuerdo cuando tenía 14, 15 años, yo creo que fue impulsado por la Caja de Canarias, que en los institutos dejaban sus tableros y tal, y en el recreo jugabas. Y recuerdo que hubo una época que cogí, yo soy muy malo, de hecho no sirvo para... Me gustan más las historias que el ajedrez en sí. Y me acuerdo que cuando jugabas unas cuantas partidas te ibas a la cama y veías el alfil, cómo iba por aquí. El ajedrez, por eso, y vamos a enlazar luego con Bobby Fischer, ¿tiene un componente de volver loco? Es decir, ¿hay un componente de que si no controlas te puede a ti o puede a tu mente? Bueno, vamos a empezar aclarando una cosa. La noticia nunca es que el perro muerde a una persona, sino que una persona ha mordido a un perro, ¿no? Es decir, los periodistas casi nunca hablamos de los ajedrecistas normales, que son el 95% de los... Incluso en la élite, si ahora tú y yo repasamos la lista de los 100 mejores del mundo en este momento y aceptamos una definición de la palabra loco, digamos, muy flexible, no encontraríamos más de 4 o 5 casos entre los 100 mejores del mundo, que son genios del ajedrez, al que pudiéramos llamar loco. Por tanto, aclaremos eso. Ahora, ¿el riesgo existe? Hombre, sí, siempre hay un pequeño riesgo. ¿Obsesivo? El ajedrez es adictivo, digamos, es como una especie de droga benigna. En el caso de los niños, si los padres o los profesores no vigilan un poco, existe un cierto riesgo de obsesión, pero estamos hablando, y lo quiero dejar muy claro, de riesgos muy pequeños, que el sentido común indica que en cuanto un profesor o unos padres ven que el niño o la niña se están obsesionando, pues ponen el freno, ¿no? Eso ocurre muy pocas veces. Lo que pasa es que los periodistas hablamos mucho de eso, ¿no?
Claro. El caso, vamos ya pasando, ¿el caso de Bobby Fischer fue obsesión? O sea, fue un, sí. no sé qué patología Fischer, sí pudo llegar a tener. Por lo que me he hablado yo con psiquiatras, Bobby Fischer tenía un problema ya hereditario. Su madre, que además fue fichada por el FBI por sus tendencias comunistas y tal, da la impresión de haber sido una mujer muy hiperactiva, con tendencia pues, un poco a la paranoia, ¿no? Entonces, eso muchas veces se hereda. Pero, debido a las circunstancias sociales de su vida, que serían muy largas de explicar ahora, Fischer no recibió una educación integral como ser humano. O sea, fue a clase hasta los 13 o 14 Pronto años. lo dejó, ¿verdad? Pero sí, pero es que además cuando estaba en clase no estaba. O sea, el profesor estaba hablando de algo y él estaba pensando en la última partida que había jugado, en la siguiente que iba a jugar. Y entonces en su entorno permitieron que eso fuera obsesivo y que no se educase como ser humano integralmente. Y eso luego de adulto lo pagó muy caro. Pero, repito, a riesgo de ser pesado, esto es muy minoritario, pasa muy pocas veces. Y además, tengamos en cuenta que Fischer era un genio y la frontera entre la genialidad y la locura muchas veces es muy estrecha. Por eso lo decía antes, que yo no, o sea, decías tú que hay un mínimo porcentaje, pero por eso como a la genialidad a veces se le atribuye ciertos rasgos de locura, por eso decía lo de el jugador de ajedrez excéntrico o loco. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con el 99% de los ajedrecistas que juegan al ajedrez en el colegio, en el bar, en su casa, con la internet o en el campeonato de Canarias o el de Lanzarote, me da lo mismo, pero quiero decir que son dos mundos distintos. El de los genios es uno muy exclusivo, obviamente, y el otro es el normal, ¿no? ¿Qué parte de culpa? ¿Qué parte de culpa tuvo la obsesión de Bobby Fischer política, lo del tema de ser anticomunista? ¿Tuvo mucho que ver o Fischer lo que quería era ganar? Fischer fue una víctima, en cierto modo, de su tiempo, ¿no? Sobre todo para nuestros telespectadores más jóvenes, vamos a ponerles en contexto. Durante el duelo Fischer-Spassky de 1972 en Islandia, que fue primera página en todos los periódicos del mundo prácticamente, el botón que hubiera dado paso a la guerra nuclear, que hubiera destruido la Tierra incluso varias veces, estuvo a punto de ser pulsado. O sea, lo que se llamó la Guerra Fría, la tensión enorme entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran los dos países más poderosos del mundo, estuvo a punto de destruir el mundo entero. En ese contexto resulta que un estadounidense, y además rebelde, excéntrico, etcétera, se convierte en el candidato al título mundial de un soviético que era un héroe nacional de los soviéticos. Claro, el simbolismo para los periodistas no podía ser mayor, ¿no? Claro, era la guerra. Por eso fueron primera página en todos los periódicos del mundo y a eso pues hay que añadir que Fischer pues desarrolló un odio anticomunista porque él acusaba a los jugadores soviéticos de hacer trampas, es decir, de jugar como en equipo, de que si somos 5 jugadores soviéticos en un torneo y jugamos hoy tú y yo y los dos somos soviéticos, yo me dejo ganar por ti porque tú tienes más probabilidades que yo de ganar el torneo. Eso perjudicó a Fischer varias veces, en eso tenía razón él, pero eso al mismo tiempo le desarrolló una cierta obsesión, ¿no? Ajá. De todas maneras, para terminar ya también con Bobby Fischer, que se me va el bolígrafo, Spassky fue un rival, o sea, cogió Fischer el momento en el que a lo mejor la Unión Soviética no tenía ese gran jugador. Spassky era un gran jugador, lo que pasa es que fue psicológicamente anulado por Fischer. Luego eso pasó también con Kasparov, ¿no? Con Kasparov sus rivales me decían, no, es que cuando te sientas enfrente de Kasparov sientes como una fuerza de la naturaleza superior a ti te está absorbiendo tu energía. De alguna manera con Fischer pasaba lo mismo. Fischer quería comerse a sus rivales. Era muy correcto en cuanto a su trato, pero la energía que desbordaba en las partidas era tremenda. Y entonces yo creo que Spassky quedó obnubilado por ese carisma de Fischer y eso es lo que explica que incluso hoy, 7 años después de la muerte de Fischer, Spassky sigue obsesionado con Fischer. Yo lo entrevisté hace 2 meses en Sochi y me decía, yo sueño con Fischer todavía, sueño que hablo con Fischer. Con Bobby Fischer. Vamos ahora a pasar al que tú has denominado como el mayor duelo de entre dos deportistas de todo tipo de deportes, que fue Karpov-Kasparov. Por eso decía que quizás, a lo mejor Fischer con un Karpov, un Kasparov, no sé qué habría pasado. ¿Qué habría pasado si Fischer se hubiera enfrentado a alguno de estos dos campeones? Eso es muy difícil, porque en ajedrez, más que en ningún otro deporte, todos los campeones han estudiado profundamente a los anteriores.
Entonces, en términos brutos, si me preguntan ¿quién es el mejor jugador de la historia? En términos brutos es Carlsen, el actual campeón del mundo, porque ha aprendido de todos los demás. Ahora, ¿quién tenía más talento? Es que no tenemos un termómetro que mida el talento. Capablanca, un cubano que fue campeón del mundo hace 100 años, ¿tenía más talento que Carlsen? Quizás sí, pero es imposible saberlo, ¿no? Ya. Karpov-Kasparov, ¿qué te ha llevado a decir que por qué crees tú que ha sido el duelo más vital o más épico? Esto lo digo contundentemente y desafío a los telespectadores a que me encuentren refutaciones de esta afirmación. Yo he sido periodista deportivo, he cubierto los 28 deportes olímpicos y no he encontrado ningún caso similar. Karpov y Kasparov, si contamos solamente sus 5 duelos por el Campeonato del Mundo, cada uno de varios meses de duración, entre el 84 y el 90, sin contar otras partidas en torneos privados, disputaron 144 partidas entre sí. Después de ese número tan grande de partidas, el balance es favorable a Kasparov por solo 2 puntos. Esas 144 partidas implican más de 500 horas frente a frente en un escenario, y miles de horas más pensando el uno en el otro de forma obsesiva entre partida y partida, entre duelo y duelo, y por si todo eso fuera poco, encima de ambos había unas presiones terroríficas, porque los dos eran símbolos de dos maneras opuestas de entender la vida en el país más grande del mundo, la Unión Soviética, que en ese momento además se estaba cayendo a pedazos. Karpov era el símbolo de la vieja guardia comunista del gobierno de Moscú y Kasparov era el símbolo de la renovación, de la perestroika de Mikhail Gorbachev. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de sus partidas era mucho más que ajedrez. Era un símbolo que era seguido muy atentamente por cientos de millones de personas. No solamente en la URSS, en todo el mundo. Eso es lo que explica que uno de los grandes honores de mi vida es retransmitir en directo la última partida Karpov-Kasparov, Sevilla, 1987, Teatro Lope de Vega. Llevan 2 meses y medio jugando, es la última partida, la emoción está al máximo, no sabemos quién va a ser el campeón y Televisión Española decide retransmitir en directo la última partida entera, que fueron 6 horas. 13 millones de espectadores. Exacto. Según las estadísticas oficiales tuvimos 13 millones de espectadores que hoy solo se pueden conseguir cuando España ha sido campeona del mundo de fútbol o cuando el Barça ganó la Copa de Europa. Si no, es imposible. Es obvio que de esos 13 millones, el 90% no tenían ni idea de ajedrez, pero necesitaban saber quién ganaba de los dos, simpatizaban con el uno o con el otro. Sin duda alguna, es la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes, no solo en ajedrez. Hoy en día, para repetirse esa situación de ansiedad de la gente querer consumir ajedrez, ¿qué tendría que haber? Es decir, que Carlsen, por ejemplo, tuviera un rival que le diera, ¿no? Que hubiera... Mira, para conseguir algo tan extraordinario como esto que acabo de explicar, necesitaríamos que ahora los 2 mejores ajedrecistas del mundo fueran un israelí y un palestino. Un conflicto, claro. Entonces sí, claro. Pero si no... Hombre, vamos a ver, Carlsen es muy mediático, ha entendido que un campeón del mundo de ajedrez pues debe cuidar su imagen, ha firmado contratos con una empresa de moda juvenil que es líder mundial, que se llama G-Star. Eso le ha obligado a estar en Hollywood, en Nueva York, en Los Ángeles, muchas sesiones de fotos, televisiones, entrevistas. Está haciéndolo bien, pero es que lo de Karpov y Kasparov yo creo que es prácticamente irrepetible, ¿no? Magnus Carlsen, al final es por pocos días, fue campeón del mundo por pocos días, ¿no? Más que Kasparov, ¿no? Con 22. Sí, a la misma edad que Kasparov, con 22 años. Sí. ¿Cómo se puede dar esa situación, ¿no? ¿Cómo llegan estos chicos tan jóvenes en algo que supuestamente, como has dicho, tiene que haber un estudio de lo anterior? Bueno, como tú sabes, Andrés, los periodistas solemos abusar de la palabra genio. Solemos llamar genio muchas veces a quien no lo merece. En el caso de Carlsen no cabe ninguna duda de que es un genio, no solo para el ajedrez. A los 5 años, he dicho 5 años, se sabía de memoria las capitales, la superficie y la población de todos los países del mundo. Y bueno, sus padres fueron muy inteligentes, porque el padre es un gran aficionado al ajedrez, le enseñó a jugar a los 5 años, pero el niño no mostró mucho interés, y entonces el padre fue tan listo que lo dejó en paz, no le presionó. No lo agobió, Y 4 años después, o 3, a los 8, a los 9, Magnus entonces se puso celoso porque su padre estaba jugando con una de sus hermanas al ajedrez, y dijo, yo también quiero jugar. Y entonces el padre le dijo, sí, yo te enseño, pero es que cuando te enseñé no quisiste. Sí, ya me acuerdo, pero ahora yo quiero jugar.
Y entonces le enseñó y enseguida descubrieron que también era un genio para el ajedrez y 4 años más tarde ya era el segundo gran maestro más joven de todos los tiempos y a los 18 ya era el número 1 del mundo más joven de todos los tiempos. En fin, estamos hablando de otra de esas personas que sale una cada muchos millones, ¿no? Claro. Pero y en este caso, ¿cómo estás viendo tú, por ejemplo, su educación fue similar a la de tal? O si no obsesiva, sí tendrá que dedicarle mucho tiempo y quitárselo a lo mejor a otras cuestiones. Como... Esta pregunta es interesantísima. Yo estoy escribiendo ahora un libro sobre Carlsen y estoy centrando los primeros capítulos en cómo educar a un genio. Él fue muy bien educado. Esto que acabo de explicar de lo listo que fue su padre, sobre todo al no presionarlo, es un síntoma, pero hay mucho más que eso, ¿no? O sea, hay diferentes momentos en su vida. Por ejemplo, los superdotados se suelen aburrir en clase. Eso es un peligro con los superdotados. Incluso aunque los avances 1 o 2 cursos por encima de su edad, corres el riesgo de que se aburran en clase, porque aprenden todo mucho más rápido que sus compañeros, ¿no? Entonces, los padres tomaron una decisión muy interesante. Pidieron una excedencia en sus trabajos, vendieron su casa y su coche, alquilaron una furgoneta, metieron a sus 4 hijos en la furgoneta y se fueron a recorrer Europa durante un año. Es una especie de año sabático. Eso sí, los 4 hijos, los 4 niños, tenían que hacer los deberes que les habían encargado los profesores según estaban viajando. Y además aprovecharon para que Magnus fuera jugando torneos. Fue una decisión muy sabia, porque alguien como Magnus, que es un superdotado, pues si lo sacas de la rutina colegial y lo llevas a viajar, yo sostengo, que viajar es la mejor escuela de vida. Yo he visitado, creo que son 96 países o por ahí, ¿no? Y entonces estoy seguro de que Magnus Carlsen en ese viaje, siendo además él un superdotado, aprendió mucho. De todas maneras, estos noruegos como son, ¿no? ¿Qué cosas hacen? Cambiamos de tercio en el libro tuyo, Ajedrez y Ciencia, Pasiones Mezcladas. Sí. ¿Puede ser? Vale. Ese me lo compré, me lo leí. Y una parte interesante, vamos a crear un poco de polémica. Una de las teorías tuyas es que, por cuestiones que tú ahora vas a demostrar, es que el ajedrez ¿se puede decir que el ajedrez no es un deporte para la mujer? Ajá, esa es la gran pregunta. Vamos a ver, para que no me llamen machista, empezamos aclarando una cosa. Entre los 100 mejores del mundo en este momento, solo hay 2 mujeres. Y hace unos 20 años no había ninguna. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y muchos telespectadores dirán, bueno, porque hay muchas menos mujeres que hombres jugando al ajedrez. Entonces, si hay menos, pues entonces es normal que jueguen peor. De acuerdo, pero ¿por qué juegan menos? En el ajedrez la fuerza física prácticamente no influye nada. La resistencia sí, pero la fuerza no. Entonces, seguimos sin explicarlo. Había un argumento que me decían muchos maestros de escuela que a mí me sonaba, me ponía todavía más interesado en investigar. Me decía, hasta que llegan a la pubertad, hasta los 12 años más o menos, el interés de niños y niñas por el ajedrez es muy parecido y su fuerza de juego también. Pero cuando llega la pubertad, la mayoría de las niñas huye despavorida del ajedrez. Y en cambio la mayoría de los niños sigue jugando. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué demonios pasan cosas tan raras, ¿no? Y entonces, preparándome para mi libro, leí 1 o 2 de una psiquiatra estadounidense que se apellida Brizandine. Y ella no habla de ajedrez, pero dice algo que a mí me encendió la bombilla, ¿no? Dice, cuando llega la pubertad, el cerebro de los niños se llena de testosterona. Eso los hace muy competitivos. Ser los mejores en algo es muy importante para ellos. Y el ajedrez es muy competitivo, porque tú no puedes echarle la culpa de la derrota ni al árbitro, ni a que llueve, ni a nada parecido. Batalla uno contra uno. Exactamente. Claro. En cambio, a la misma edad, 12 años, el cerebro de las niñas se llena de progesterona, una hormona que las incita a ampliar sus redes sociales, a conocer gente, pero en general a casi todas las niñas les interesa muy poco a esa edad ser las mejores en algo. Si vamos un poco más tarde, la edad universitaria, 17, 18 años, entonces sí, hay muchas mujeres que se vuelven muy competitivas, pero... Ha perdido el tren. Claro, si hablamos del ajedrez como deporte de alta competición, no como pasatiempo, entonces lo que tú no progreses entre los 12 y los 18 es casi imposible que lo recuperes después. Y eso es, la conclusión sería, las mujeres están tan capacitadas como los hombres para jugar bien al ajedrez, pero en la edad crítica están más interesadas en otra cosa. Químicamente, ¿no? Por decirlo orgánicamente. Pero tú para más o menos dejarlo claro, tú lo que dices es el ser competitivo, porque las mujeres a esas edades, 14, 15 años,
son estudiantes mejores que nosotros. Bueno, sí. O sea, no tiene que ver con la concentración, tiene que ver con la competición en sí. Claro, es que una cosa es el ajedrez como herramienta pedagógica que enseña a pensar, que de eso voy a hablar en mi conferencia de esta tarde, y otra muy distinta es el ajedrez de alta competición. Igual que cualquier deporte consiste en llevar el cuerpo a sus límites, el ajedrez, como deporte mental, consiste en llevar el cerebro a sus límites. Para eso tienes que ser muy competitivo, tienes que estar deseando ganar. Claro. Y entonces, si no tienes ese deseo compulsivo de ganar, tu rendimiento deportivo va a ser peor. Ojo, en la televisión siempre tenemos que resumir mucho. Hay otro factor muy importante. Sigue siendo, en casi todos los países del mundo, casi tan raro regalarle un juego de ajedrez a una niña como regalarle una muñeca a un niño. Es decir, las niñas en general no están educadas para jugar al ajedrez con independencia de cuestiones hormonales. Eso también influye. Si consiguiéramos que la educación fuera realmente unisex, entonces probablemente el rendimiento ajedrecístico también subiría, ¿no? Una de las cuestiones, si quieres, lo comentas tú porque lo vas a contar mucho mejor, creo que lo comentabas en el libro, la anécdota de Judith Polgar, la húngara en el baño cuando se encontraba con Kasparov, si la puedes contar, porque creo que refleja bastante la situación en la que nunca había mujeres. Bueno, es muy sencillo de entender. En el torneo de Linares, que era como el Wimbledon del ajedrez, casi nunca jugaba una mujer. Y entonces de pronto un año invitan a Judith Polgar, que es la única mujer en la historia que ha estado entre los 10 mejores del mundo. Entonces, ¿qué ocurría? Los hombres que participaban en el torneo, que eran 10 o 12 cada año, utilizaban indistintamente el baño de caballeros y de señoras porque no había ninguna señora. Y claro, como era una costumbre, Kasparov no se dio cuenta de que ese año había una mujer jugando y cuando Judith entró en el baño de señoras se encontró a Kasparov. Entonces, claro, fue una situación, digamos, embarazosa. Y además, conociendo a Kasparov, seguro que le increparía y le diciendo, ¿qué haces aquí, no? ¿Qué haces tú en el baño de las mujeres, no? Los ordenadores, Leoncho, otra de las grandes está la inteligencia artificial. El Deep Blue fue un gran avance, pero parece que se apagó, llegó un momento que se decía que los ordenadores iban a poder ganar a los ajedrecistas y parece ser que no. ¿O hasta el momento? No. A ver, hagamos matices importantes. En este momento, el mejor ajedrecista del mundo ya no es un ser humano, es una máquina. No solamente porque calculan millones de jugadas por segundo, sino porque han conseguido algo asombroso desde el punto de vista científico. Lo voy a decir en términos poco científicos, pero es cierto lo que voy a decir. Han conseguido programar algo parecido a la intuición humana en una máquina. O sea, que una máquina piense, entre comillas, de manera parecida a un gran maestro, que descarta por puro olfato el 95% de las jugadas legales y solo analiza 3 o 4 cada vez. Pero, ojo, ninguna computadora del mundo, ni las supercomputadoras de la NASA, pueden jugar perfectamente al ajedrez, a pesar de que hace muchos años que juegan perfectamente a las damas, al backgammon, al 3 en raya, muchos juegos, porque el número de partidas distintas que puede jugarse en un tablero de ajedrez es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. El número de casi infinito las posibilidades. Exacto, no me preguntes cómo demonios han conseguido contar el número de átomos, pero los físicos me dicen que yo puedo decir esto tranquilamente. El número de átomos es más o menos un 1 seguido de 80 ceros y el número de partidas es un 1 seguido de 123 ceros. Hasta que no existan las computadoras cuánticas, que van a ser mucho más poderosas, potentes que las actuales, ninguna máquina podrá jugar perfectamente. Esa es la situación. Bueno, esperemos que todavía tengamos alguna posibilidad, o por lo menos otros, me refiero a los seres humanos. Me han dicho ya que nos hemos pasado, vamos, 28 minutos. 3 últimas preguntas breves, si puede ser, Leoncho. Ajedrez olímpico, ¿puede llegar a serlo? ¿Qué pasa? ¿Ponen trabas? El ajedrez ya forma parte del Comité Olímpico Internacional, gracias a Samaranch, por cierto. Pero todavía no está en los Juegos Olímpicos porque eso es mucho más difícil. Desde el año 2000... el COI decidió que para meter un nuevo deporte en los Juegos Olímpicos hay que sacar otro antes, lo cual complica mucho todo proceso de introducción de nuevos deportes. Pero bueno, el ajedrez tiene su propia Olimpiada de ajedrez, que es bienal. La última ha sido en Noruega y había 170 y tantos países. O sea, ya sí que bueno. No, pero también sería bonito verlos en el entorno de los Juegos Olímpicos. Ya para terminar, las dos. Estas son un poco personales, si puede ser, si me la puedes responder de forma breve.
una partida favorita tuya, o alguna que dices tú que una jugada maestra que dice la mayor genialidad dentro de un movimiento, si lo puedes explicar de forma breve y sencilla y que se pueda entender. A ver, es muy impresionante para cualquiera que entienda mínimamente de ajedrez la que Fischer le gana a los 14 años, creo recordar, o 15, a Donald Byrne, Fischer con negras. Sí, genialidad. Es maravillosa. Vale, nomás. Y ya para terminar, tu jugador favorito, si puedes decir, o si lo dices, o... En cuanto a todo lo que ha aportado al ajedrez, si tengo que elegir solo uno, Kasparov. Kasparov, ¿no? Kasparov es un genio, ¿no? No solo es un genio, sino que ha volcado toda su energía en que el ajedrez sea más popular y lo sigue haciendo. Leoncho, ha sido un verdadero placer. Compartido. Muchas gracias. Lo mismo digo, gracias. Leoncho García, bueno, para mí ha sido todo un placer. Para todos aquellos que quieran oír lo que si se han perdido parte de la entrevista, además de que se repetirá y redifusiones, esta tarde en la Sociedad de Democracia a las 8 dará una conferencia, se titula El ajedrez enseña a pensar y es muy divertido, pero sobre todo hablará de muchísimas cuestiones, lo ha dicho, ¿no? Analizará, ha conocido a los grandes maestros, las grandes partidas y seguro que no es solo ajedrez, también detrás de las historias del ajedrez hay todo, es la vida misma. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.